Bueno, no voy a hacer la mexicanada de presentar a nadie, porque todas y todos aquí son verdaderamente importantes para el diálogo. Y esta mañana voy a intentar, junto con ustedes, hacer un esfuerzo para lograr sacar a Sergio del sitio del gran escritor nicaragüense y llevarlo a una conversación mucho más personal, que creo que tiene mucho que ver con el momento histórico que estamos viviendo en el mundo entero y particularmente en Latinoamérica. Así que antes de comenzar voy a recordarles que terminando este evento vamos a tener un momento para dialogar con ustedes y allá arriba en la librería Sergio podrá firmar libros con ustedes y podrá acompañarles. Así que, Sergio, buenos días. El gran escritor nicaragüense exiliado. Y me quiero regresar a un momento y le van a cambiar el micrófono a Sergio, ¿verdad? Quiero que regreses a ese momento de tu juventud en el que descubriste que tenías que implicarte en la política de tu país. ¿Quién era ese Sergio? Bueno, muchas gracias, Lidia. Creo que la vida siempre es un jardín de senderos que se bifurcan, ¿no? Yo me había ido en los años 70 a Berlín con una beca de escritor del programa de artistas residentes, abandonando el cargo que tenía de secretario general de la Confederación de Universidades de Centroamérica, que me lo habían confiado muy joven, y había sido electo por los rectores de las universidades centroamericanas para este cargo. Entonces yo renuncié porque sabía que mi vocación era la de escritor y dejaba todo atrás para irme a Berlín, donde me ofrecían nada más tiempo para escribir, ¿no? Con esta beca. Luego, después de 2 años de vivir en Berlín, comenzaron a soplar en Nicaragua los vientos del cambio, de la revolución, del derrocamiento de la dictadura de Somoza. Y yo volví a hacer una escogencia porque un director de teatro francés que ponía representaciones en Berlín, Armand Gatti, me ofreció irme a París porque se iba a abrir el Centro Pompidou de París y se iba a abrir un departamento de cine y él me ofreció trabajar ahí como guionista de cine. Y otra vez mi decisión fue la contraria, que 2 años atrás decidí no irme a París y regresar a Nicaragua. No para dedicarme a escribir, sino para participar en la empresa de derrocar a la dictadura de Somoza. Y esas son de las preguntas que quedan en la cabeza de uno para siempre, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo decido quedarme en Francia? Me hubiera enterado de que cayó Somoza bajando a comprar Le Monde al kiosco de la esquina, ¿no? Y al contrario, el día que cayó Somoza yo estaba entrando en la Plaza de la Revolución subido a un camión de bomberos con los demás miembros de la Junta de Gobierno en medio del fervor popular, ¿no? Centenares de miles de personas que aclamaban al nuevo gobierno, ¿no? Esos son los cambios que tiene la vida, las circunstancias. Luego, en 1990, cuando el Frente Sandinista perdió las elecciones, yo me sentí liberado porque yo no era miembro de la dirección del partido, y yo dije, bueno, qué maravilla, yo ahora me voy a ir a España, ¿no? Me voy a vivir a España un par de años, voy a dedicarme otra vez a escribir, a hacer lo que yo he querido
lo he querido siempre, pero ocurrió otra circunstancia que de acuerdo con la constitución del país, los candidatos derrotados pasaban a ser diputados en la Asamblea Nacional, y yo me quedé atrapado otra vez como jefe de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, en la oposición. Y me tocó entonces jugar un papel que yo no tenía previsto, que fue reformar la Constitución, hacer que se reformara la Constitución del país para prohibir la reelección presidencial, para prohibir que el jefe del ejército pudiera ser pariente cercano del presidente de la República, para darle autonomía a la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Es decir, hacer un cambio verdaderamente democrático en el país, y eso me ganó, entre otras cosas, la enemistad de mis antiguos compañeros en la revolución. Y me salí por la borda, pues. Otra cosa que yo no tenía previsto, que me expulsaran del Frente Sandinista e ir a fundar otro partido político. Y cuando yo fui a las elecciones como candidato presidencial de ese partido político, con pésima fortuna, ¿no? Porque había en el país una gran polarización. Daniel Ortega quería volver al poder y se le oponía a Arnoldo Alemán, que era un caudillo liberal que representaba el viejo somocismo. Entonces la gente escogió entre que o los que querían que no volviera el Frente Sandinista y los que querían que volviera algo que se parecía al viejo somocismo. Y una tercera fuerza, una propuesta como la que nosotros hacíamos de socialdemócrata, digamos, no tenía ninguna oportunidad en ese momento de polarización del país. Y perdimos estrepitosamente. A mí siempre me gusta decir entonces me di cuenta que yo tenía más lectores que electores. Tienes más votos, ciertamente, en el mundo literario. Bueno, abogado, escritor, con una mente musical, aunque has dicho muchas veces que a pesar de venir de una familia de músicos, dijeron que no eras lo suficientemente bueno para ser músico, pero dices que tienes un oído musical de quien escucha, no de quien canta. Cantaste en la Revolución Sandinista, y terminaste vicepresidente. O sea, nuestro escritor, el Sergio, este novelista que leemos con tanta pasión, que además tiene otro tema el que vamos a explorar ahora, que es uno de tus motivos constantes en toda tu literatura, que es el poder, la exploración del poder y de la miseria humana, ¿no? Ese joven escritor era tomado por un hombre que se convirtió en vicepresidente de su país. Bueno, lo que pasa es que cuando derrocamos a Somoza, se integró una junta de gobierno de 5 miembros, que estaba formado por doña Violeta de Chamorro, que después fue presidente de Nicaragua, por el presidente del gremio de empresarios, Alfonso Robelo, por mí, que yo representaba el grupo Los 12, que era un grupo cívico que había respaldado la lucha del Frente Sandinista. Éramos 5, ¿no? Había un profesor universitario y Daniel Ortega, que por alguna circunstancia terminó siendo miembro de la Junta. Y esta Junta estuvo dirigiendo el gobierno hasta las elecciones de 1984. Y en estas elecciones la fórmula presidencial fue Daniel Ortega y yo como vicepresidente. Y que gobernó, este fue el gobierno que duró hasta 1990, cuando perdimos las elecciones, que ganó doña Violeta de Chamorro. De manera que a mí sí me tocó ejercer este cargo 5 años. ¿Cómo vive un escritor y un pensador como tú dentro del poder, dentro de la burocracia del poder? Bueno,
yo cuento esta experiencia en mi libro Adiós muchachos. Yo creo que si alguien me ha ofrecido a mí ser el cargo de vicepresidente o de diputado o de ministro o aún de presidente, ¿no?, de un país y de candidato a presidente, yo creo que nunca me hubiera interesado. Entrar en dejar la escritura y entrar en la política, digamos, ordinaria como tal. Yo entré en la política por la puerta de una revolución, porque se proponía un cambio radical en el país, se ponía barrer con una dictadura sanguinaria que había gobernado por Nicaragua medio siglo y construir algo completamente nuevo. Es decir, mi interés de participación política cuando yo tenía 30 años era ese, un mundo distinto, un mundo nuevo. Cualquier poder, y en esto yo cito a Boris Pasternak, en Doctor Zhivago, el poder tiende a deteriorarse desde el primer día, ¿no? Es decir, los ideales, dice Pasternak, cuando se convierten en leyes pierden algo de sí mismo, y cuando esas leyes se ponen en marcha pierden todavía mucho más. Es decir, el mejor día de una revolución es el primer día, cuando el mundo está por hacerse, ¿no? Y uno tiene la ansiedad de que esté el futuro ahí, que uno puede moldear el futuro como quiera. Y después el poder, cualquier poder de cualquier ideología, comienza a reclamar sus propias necesidades, tiene sus propias leyes el poder, incluyendo al poder como nos gusta verlo a los escritores, que es el poder por dentro, los intestinos del poder. Las luchas por el poder. Había en Nicaragua había una enorme lucha por el poder, eran 9, 10 personas luchando por el poder. Dentro de este mundo en el que quedaste un poco atrapado, bueno, tu literatura lo va contando, todo el corpus de tu literatura un poco explora, ¿no?, esta parte en la que entras en el poder y entras y sales de él, pero también lo exploras a profundidad. Hablas mucho, de maneras muy distintas y con una prosa absolutamente extraordinaria, sobre lo que es indigno a los humanos, sobre la miseria humana, sobre la mezquindad. ¿En qué momento elegiste, cuando estabas metido en la política de Nicaragua, elegiste que tenías que quedarte en ese camino? Y yo sé que añorabas la literatura, ahora vamos a hablar de eso, ¿no?, de esta añoranza, de cómo vas construyendo. Y leyendo tus libros siempre he pensado, le tengo que preguntar a Sergio si en el momento en el que estabas dentro de la política, tu cabeza ya estaba pensando en aquellas novelas que habrías de escribir después y en aquellos cuentos para contar esta tripa, ¿no?, del poder, lo que sucede allá adentro. No, claro. Uno nunca deja de ser escritor, por muy contradictorio que sea el oficio en que está metido, ¿no? William Faulkner dice en su famosa entrevista con el Paris Review que los mejores años de su vida fueron cuando administraba un burdel, porque él nadie lo molestaba, ¿no? Y como trabajaba de noche, podía escribir de día en el burdel completamente desierto. Cito esto porque este es el oficio que podía parecer más contradictorio con el del escritor y porque lo cita Faulkner, ¿no? Y tampoco quiero comparar la política con un burdel, simplemente digo que es un oficio totalmente contradictorio, el del político con el del escritor. ¿Cuál es la primera contradicción? Que un político es un agente necesario, un agente de relaciones públicas del régimen al que pertenece. Si un político no va a publicar, y la novela es todo lo contrario, la novela es el espacio de libertad más absoluto que hay, el espacio crítico de libertad más absoluto. Cualquier escritor que se identifica con el poder que está ejerciendo, lo que va a escribir es una loa a ese poder, es decir, está inhabilitado como novelista, como escritor. Si está ejerciendo
el poder, a menos que renuncie a ese poder y se ponga frente al poder de una manera absolutamente crítica. Sería un híbrido imposible, un escritor dentro del poder escribiendo sobre el poder. Pero bueno, yo siempre sabía que yo era escritor y nunca dejé de ver el mundo como escritor. A pesar de que tenía un cargo político, nunca dejé de ver el mundo como escritor. Y cuando terminaron mis años de la Junta de Gobierno y vinieron las elecciones del 84, yo me dije, bueno, yo tengo 10 años de no escribir, porque desde que yo salí de Berlín no volví a escribir una línea. Si yo sigo sin escribir, dejo de ser escritor. Y esa idea me aterrorizó. Y entonces me decidí a regresar a la escritura en 1985, en lo más crudo de la guerra que había en Nicaragua, porque si la guerra civil era espantosa, ¿no? Y ahí mismo me puse a escribir un pequeño libro sobre mi relación con Julio Cortázar, y que se llama Estás en Nicaragua. Lo que yo pensaba, mis ideas entonces sobre sobre el cambio revolucionario y a la vez la figura de Cortázar. Y este libro me sirvió de llave para abrir la puerta de la escritura, y después me dediqué a escribir una novela muy extensa que se llama Castigo Divino. Y entonces lo que hice fue irme a escribir un thriller sobre unos envenenamientos 50 años atrás en la ciudad de León, en Nicaragua, porque yo no podía escribir nada que tuviera que ver con lo que estaba ocurriendo dentro de mí, ¿no? Y conmigo. Pero lo que yo quería probarme es que yo quería seguir siendo, tenía que seguir siendo escritor pese a las circunstancias adversas, digamos, que estaba viviendo. En aquel momento en el que estabas transitando a tu persona literaria de nuevo, saliendo de las entrañas del monstruo del poder en Nicaragua, ¿qué era lo que más miedo te provocaba? ¿En qué sentido? En la vida, en tu entorno, en tu vida personal. ¿Tenías miedo por tu vida? ¿Tenías miedo? Bueno, siempre he tenido miedo de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en ese momento, es decir, vuelvo a mi antiguo ejemplo de los senderos que se bifurcan, ¿no? Siempre yo estaba buscando cómo escoger un camino distinto sin saber cuál iba a ser ese camino. Mi certeza es que yo tenía que volver a la escritura. Es decir, frente a cualquier temor en la vida, mi certeza era siempre esa, regresar al terreno donde yo tenía que haber estado siempre, que era el de la escritura. Mi reflexión es que no solo me ha ocurrido a mí en América Latina, quizá en otras partes resulta extraño esta dilucidación entre escritor, hombre de la vida pública. En América Latina no ha sido extraño, ¿no? Yo creo que Rómulo Gallegos lo eligieron presidente de Venezuela por el prestigio de haber escrito Doña Bárbara, ¿no? Y solo duró 9 meses en el poder, porque le dieron un golpe de Estado. Y luego don Juan Bosch, que fue presidente de la República Dominicana, un gran cuentista, también. Es decir, el pueblo dominicano dijo, vamos a elegir a este cuentista en lugar de Trujillo. Eso es increíble, ¿no? Trujillo era un dictador sanguinario y de repente el país elige por 85% de los votos a don Juan Bosch, un profesor y cuentista. Solo duró 9 meses. También, solo 9 meses es una marca muy, muy especial, ¿no? Bueno, el sueño de que la ficción es mejor que la realidad en nuestro continente tal vez funciona más seguido de lo que nos gustaría. Volviendo un poco a lo que hablábamos tras bambalinas sobre lo que está sucediendo en este momento en Centroamérica y en México, ¿cómo ves desde aquí, desde el exilio, del cual vamos a hablar ahora, cómo ves desde el exilio
la institucionalización de las revoluciones. México tiene su PRI, ¿no? Su Partido de la Revolución Institucional, que siempre desde niña me pareció una cosa rarísima, cómo institucionalizas una revolución. Cuba hizo lo propio, Nicaragua lo intentó. ¿Qué hay a la distancia de reflexión sobre cómo van fallando nuestros estados? ¿Cómo se desmorona ese poder? Bueno, yo creo que hoy en día, para mí es absolutamente claro de que, más allá de las ideologías que siempre están de promedio, ¿no? La lucha que hay en América Latina hoy en día es entre autoritarismo y democracia. Y yo creo que como se dice en inglés, la upper hand la lleva ahorita el autoritarismo por sobre la democracia. Las tendencias son funestas en América Latina respecto al autoritarismo, cualquiera que sea el color ideológico del autoritarismo, pero parece haber, no sé, una especie de tendencia provocada por el desencanto de los electores, por la frustración de los electores, de no importarle que un régimen sea autoritario si le vende aguas de colores y de que va a solucionar problemas fundamentales que son la seguridad y la pobreza. Son los dos grandes problemas de América Latina. ¿Por qué es tan atractivo Bukele para los electores en El Salvador? Porque solucionó el problema, entre comillas, solucionó el problema de la seguridad. ¿Y cómo solucionó el problema de la seguridad? Metiendo en la cárcel a 70,000 jóvenes, de los cuales no todos son pandilleros. En juicios donde juzgan a 150 o 200 personas en cuerda de una sola vez, y donde los abogados defensores no son individuales sino colectivos. Es una cosa completamente absurda en términos del Estado de Derecho, pero no es así como funciona, ¿no?, el país. Y la gente dice, eso está muy bien, porque yo puedo pasear por mi barrio, puedo ir con mis niños a la plaza, puedo andar en la calle que antes no andaba, yo soy dueño de una pulpería, ahora no me cobran vacuna, y está bien, y que hay precios injustos, bueno, ese es el precio que hay que pagar. Que los periódicos se editan ahora en el exilio, el Faro se fue al exilio, bueno, esa es una consecuencia que vamos a hacer, pero yo voto por Bukele, 85% del voto. De 60 diputados de la Asamblea Nacional, 58 del partido de Bukele. Es decir, vamos a ver, es un país que entra a una dictadura por la vía de los votos. Ese es un fenómeno nuevo, si quiere. Bueno, no tan nuevo, ¿no? En Europa ya lo vivimos antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero esa es la tendencia, ¿no? Y si tú te vas a cualquier otro lugar de América Latina o aún de los Estados Unidos, yo leía ayer que el 78% de los electores republicanos dicen que aceptan que Trump ejerza algún grado de autoritarismo. Es decir, cuando los electores le ceden la soberanía de la democracia al que eligen, algo está sonando mal en el oído, ¿no? El autoritarismo vive a partir de un vacío, ¿no? ¿Cuál es ese vacío? Bueno, es que vamos a ver, el autoritarismo está muy casado directamente con el populismo en América Latina, ¿no? Pero hay populismo con pueblo, como en El Salvador, sin duda alguna, y hay populismo sin pueblo, como en Nicaragua. Es decir, porque es un populismo autoritario, es decir, las políticas son populistas, pero los electores no elegirían a Daniel Ortega si hubiera unas elecciones. A Bukele sí lo han electo, ¿no? Me parece que esa es una diferencia también importante. Populismo con pueblo y sin pueblo. Claro, y el vacío que tenemos, porque lo que hablábamos antes es México y Centroamérica son una región que está imitando una gran cantidad de comportamientos de políticos menores hasta los más importantes, ¿no? Esta tendencia al autoritarismo que está también correlacionada con el creciente poder operativo y la sofisticación de la delincuencia organizada.
como qué papel está jugando en este momento la delincuencia organizada en la política de nuestra región. Sí, yo creo que hay algo que no preveía, en los esquemas republicanos, digamos, del siglo XX en América Latina, hay elementos que no eran previsibles, es decir, no estaban en el mapa. Es decir, estaban los partidos tradicionales, había fuerzas emergentes, había fraudes electorales, en unos países se respetaban las elecciones, en otros no. En unos países había un grado de institucionalidad consolidado, Uruguay, Chile, Costa Rica. Los golpes de Estado o los regímenes militares que hubo en Uruguay o en Chile no destruyeron, sino que pusieron en suspenso el Estado institucional. Y cuando estos regímenes autoritarios desaparecieron, las instituciones recuperaron inmediatamente el campo que habían perdido. Y otra vez hubo separación de poderes, respeto a las sentencias judiciales, como hoy en día en Chile, como hoy en día en Uruguay. El caso de Costa Rica es diferente. Pero hoy en el siglo XXI hay un nuevo elemento en este mapa político que es el crimen organizado. Es decir, el poder político del crimen organizado. Eso no estaba previsto. Que el crimen organizado llegara a tener político, a dominar estados enteros, como ocurre en México, a incidir en la política, como en Guatemala. Es el crimen organizado, aliado con los políticos tradicionales, el que no quería que el presidente Arévalo tomara la posesión después de haber sido electo en una segunda vuelta con inmensa mayoría de los votos. Es decir, el desafío a la democracia viene del crimen organizado. El crimen organizado no es como nosotros lo tendemos a verlo, una serie de gente inculta que sale de repente a tomarse los pueblos, a incendiar las alcaldías, a asediar las estaciones de policía, sino que el crimen organizado es una empresa político, militar, económica. Es un conglomerado que tiene gente muy preparada, que lava dinero en entidades financieras que son cómplices, que tiene gente graduada en Yale, en Harvard, que maneja muy bien los negocios, que tiene estrategas políticos y que tiene incidencia en la política nacional. Eso no estaba previsto en el siglo XX. Claro, no estaba previsto, pero además es que ha cambiado radicalmente el panorama y el mapa sociopolítico de toda la región, ¿no? Porque en realidad gobiernan con fórmulas transnacionales, es decir, el poder de los principales cárteles que operan desde México en realidad llega a toda Centroamérica, ¿no? Va a Sudamérica de maneras distintas, pero en términos de poder político y de poder empresarial y económico, sin duda tienen mucho más poder de los controles migratorios de lo que quisiera cualquiera, desde Trump hasta López Obrador, hasta Bukele, al extremo de que hablábamos antes del ejemplo de Costa Rica. Costa Rica ha sido un país que en Centroamérica, en medio de una Centroamérica de gobiernos autoritarios, arbitrarios, inseguros, con invasiones de esferas de poder de los caudillos sobre las instituciones. Costa Rica se ha mantenido como un fenómeno muy raro en Centroamérica, ¿no? De una democracia estable, con instituciones que funcionan, y sigue funcionando así. El domingo pasado hubo elecciones municipales en Costa Rica y por primera vez los jueces electorales han advertido de que les ha preocupado la incidencia del narcotráfico en la influencia de los electores, es decir, el dinero del narcotráfico metido en las campañas electorales. Eso es nuevo. Es decir, eso quiere decir que es más preocupante la situación, porque el crimen organizado no solo sienta sus reales en países de tendencia, donde hay gobernantes de tendencia autoritaria,
sean de derecha, sean de izquierda, eso ya ahora ha pasado a segundo plano, sino que en países que se han defendido hasta ahora a través de esas instituciones democráticas como Costa Rica. Claro, una de las discusiones es que además desde hace muchos años, 20 años para ser precisa, tenemos un mapeo de cómo han invertido los cárteles en los partidos políticos. Primero comenzaban por las alcaldías, por las concejalías y de pronto empezaron a subir, obviamente hasta este momento, incluso a presidencias de la República, y esto tiene un toque importante en cómo se ha transformado la política en toda nuestra región. Es decir, ahora vamos a volver a tus libros. Evidentemente estamos aquí con un gran pensador y yo quería intentar tener esta conversación de fondo con Sergio porque además de ser un tremendo escritor, es un hombre que ha estado allá adentro. No es fácil tener a un extraordinario escritor que ha estado dentro de las entrañas del poder, ¿no? Y que ha salido no ileso, pero sí vivo. Y a partir de eso la reflexión me parece que es mucho más interesante, ¿no? Entonces, en este contexto del que hemos hablado de Centroamérica, ¿tú cómo has procesado este dolor de nuestra región, esta desestabilización, y luego lo llevas a la literatura de manera tan magistral e incluso poética? Y con todas las metáforas necesarias para contarnos las historias que nos quieres contar, donde hay un sustrato de crítica política y de análisis y de tus vivencias como escritor y como expolítico y como ciudadano. No, mire, yo creo que en la literatura hay los temas fundamentales son realmente, son esenciales, son pocos y obviamente, pero son esenciales, ¿no? Hay un libro de cuentos de Horacio Quiroga que se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte. Ahí tienes tres temas de la literatura, tres temas fundamentales: el amor, la locura, la muerte. Falta uno muy importante para nosotros en América Latina, que es el poder. Yo diría, aquí están los cuatro grandes temas: el amor, la locura, la muerte, del poder. Y de repente te encuentras que el poder se vuelve una forma de locura. Y eso no lo inventamos en América Latina, viene desde Sófocles a Shakespeare, ¿no? Es decir, cuando la historia de Nicaragua es la historia de Lady Macbeth. Si tú lees Lady Macbeth y parece que estás leyendo la historia de Nicaragua, ¿no? Pero bueno, estos son los temas, y de todos estos temas, claro, me interesan todos, pero por el poder es mi gran fascinación en la literatura. Cómo ver el poder, cómo funciona el poder, cómo funciona el poder frente a los que tienen poder y frente a los que no lo tienen, frente a los que al final resultan las víctimas inocentes del poder, porque cuando el poder es desmesurado, como en América Latina, que es arbitrario, cuando alguien se mete en el papel de mesías o simplemente de tirano o banderas, la gente sufre. Sufre separaciones, cárcel, muerte, sus vidas cambian sin que quieran. Este sometimiento de las vidas privadas al poder es fascinante realmente para un escritor. Cómo las vidas cambian a pesar de la voluntad de la voluntad de la gente. En Nicaragua de repente a alguien le dicen, usted no puede entrar al país. Eso no es una simple medida administrativa. Simplemente usted dice, no puedes entrar, no puedes volver a tu país, te han cambiado la vida para siempre, ¿no? Tú eres un hombre que ha viajado por todo el mundo. Hace unos días, hablando con mis estudiantes de periodismo, justo estábamos discutiendo el caballo dorado y otros temas sobre tu implicación, ¿no?, con la política y la literatura, que es un tema que les parece muy interesante. Y nos preguntábamos qué influencia tiene, por ahí había uno de mis estudiantes, ¿qué influencia tiene en este momento de tu vida el joven que creyó que desde la política podía transformar algo en tu escritura? Bueno, lo que pasa es que uno es a lo largo de la vida muchos seres humanos a la vez.
Es decir, si yo tratara de arreglar mi vida de acuerdo con lo que sé hoy, creo hoy y pienso hoy, no sería lo que soy hoy. Es decir, uno no puede retroceder a cambiar su vida de acuerdo con lo que eres hoy. Es decir, yo en 1979 tenía la edad que tenía, el mundo era como era, y yo tengo que ponerme en ese escenario para poder apreciar las cosas que yo hice entonces. En primer lugar, a la edad que tengo y con la experiencia que tengo, ya no podría meterme en una revolución, no podría meterme a vivir clandestino en Nicaragua como yo viví, cambiando de casa cada semana, ¿no? Es decir, las circunstancias son completamente distintas. Lo que te quiero decir es que tratar de corregir mi vida para atrás es totalmente imposible, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es sacar las lecciones del pasado y hacer como los abuelos que le dicen al nieto, mira, no te vayas por allí que te vas a ir en ese abismo. Eso sí lo puedo hacer. No te van a hacer caso, claro, porque bueno, ninguno hicimos caso en nuestra edad. ¿Cuál es el libro del que te sientes más orgulloso como escritor? Es muy difícil decir eso, ¿no? Yo lo sé que es difícil, porque pero me interesa yo creo muchísimo. Que ese, como que le preguntan a los padres de familia qué hijo prefieres, ¿no? Sí. Depende de las circunstancias. Hay gente que me pregunta, ¿y vas a volver a escribir tus memorias de la revolución? ¿No? Yo escribí un libro que se llama Dios, muchachos, y siento que ahí dije lo que yo tenía que decir, porque yo no quiero ser un historiador de mi época ni de la revolución, sino alguien que dio testimonio de unos años muy intensos que vivió entonces, y mi testimonio es lo que yo hice, cuáles fueron mis motivos de dejar a mi familia desamparada para irme a meter en una gran aventura revolucionaria. ¿Por qué lo hice? Eso es lo que yo quiero explicar, he querido explicar en ese libro. Ponerme ahora a volver a escribir sobre esos años, y no son muchos los años de que puedo hacer gala de que dispongo. Entonces yo digo, bueno, yo me dedicaría a historiador y no a lo que quiero ser, que soy escritor de ficción. Y lo de ser escritor de ficciones no se lo voy a ceder a nadie. Es decir, yo no aceptaría nada en este momento que me sacara de mi mesa de trabajo. ¿Te vives en este momento como un escritor desterrado? Eso es inevitable, ¿no? ¿Y cómo vives el destierro? Bueno, no solo el destierro, sino el hecho de que me quitaron mi nacionalidad. Es decir, por un acto arbitrario, formal, me despojaron de la nacionalidad, quisieron despojarme de todo lo que soy. Eso es muy grave cuando te enfrentas a tu propia realidad. Entonces, creo que de alguna manera la escritura es un refugio, un campo de seguridad que tienes, ¿no? Yo creo que tal vez yo sería mucho más desgraciado de lo que me siento viviendo fuera de Nicaragua si yo no fuera escritor. Es decir, yo sería siempre un hombre de la tercera edad que no tiene más que vivir de sus recuerdos, y sería muy amargo eso. Pero yo tengo la seguridad de la escritura, que no puedo ejercer en Nicaragua, pero la ejerzo en Madrid, ¿no? Es decir, eso de tener un cuarto propio para escribir es fundamental. Vamos a abrir una conversación con el público y me gustaría pedirte que tú le hagas una pregunta al público y a ver quién te la responde. Soy pésimo periodista yo. Para haber sido vicepresidente, no creo. Bueno, pues, ¿alguien quiere hacerle una pregunta a Sergio? Esto, si fuera Latinoamérica, todo el mundo estaría levantando la mano. ¿No?
Claro. ¿Qué tal? Gracias. Sergio, cuando hablabas de los 4 grandes temas, me quedé pensando, falta uno en América Latina y también en otras partes, que es el tema del exilio, que es otro gran tema, no solamente como condición del escritor latinoamericano, sino también como tema de reflexión y a veces tema también literario. ¿Te suscita algo esto? Sí, sí, claro. Yo creo que sí, claro, tal vez lo vivo tan íntimamente lo del exilio que no se me ha olvidado enlistarlo, pero sí, es un tema además que cubre todo, ¿no? Sí, viste, el mundo hay que saberlo ver desde esta perspectiva del exilio. Y hay tantos exiliados en América Latina. Es decir, hemos vivido permanentemente exiliados, así como los españoles han vivido también exiliados en largos periodos de su vida. Esto del camino de ida y vuelta ha ayudado muchísimo a construir esta identidad doble hispanoamericana, latinoamericana y española, el exilio, ¿no? Y cómo el exilio nos ha enriquecido mutuamente, es decir, cómo el exilio español enriqueció a la América Latina, cómo el México moderno intelectual no se explica sin el exilio republicano, la creación del Colegio de México, la universidad, la llegada de los exiliados a la universidad, el cine, la literatura, las editoriales, la música, el teatro, en Argentina igual, aún en Centroamérica hubo muchos republicanos exiliados, y luego la cantidad de exiliados latinoamericanos que hoy vivimos en Madrid. Solo yo te puedo contar 50, 60 escritores viviendo en Madrid, y ya no se diga en España, ¿no? Sergio, yo tengo la impresión de que los dictadores como Ortega tienen un vínculo con los escritores. ¿En qué sentido? Viven de una ficción, de una mentira, de la idea de que son eternos, que sus regímenes son eternos, que durarán para siempre y que por tanto pueden seguir avanzando y continuar, digamos, sus proyectos políticos pensando que son todopoderosos y que en ningún momento esos proyectos políticos se quebrarán, ninguna grieta les hará caer. Por eso actúan como actúan, ¿no? Pero la historia nos indica que eso no es así. La historia nos indica que tarde o temprano los proyectos autoritarios, las dictaduras, se enfrentan a una crisis que provoca su caída. ¿Tú la ves cerca en el caso de Nicaragua? ¿Qué futuro le ves a Nicaragua en ese sentido? Pues yo lo que tengo más que certezas o poderes adivinatorios es esperanza, ¿no? En lo que tú dices, ¿no? De que los poderes absolutos se consumen a sí mismos, ¿no? Y llegan a su propio deterioro, y que hay una especie de levitación de quien ejerce el poder absoluto, de separarse del terreno de la realidad y construir una realidad propia. Pero eso no me indica a mí plazos concretos. Creo que desgraciadamente en América Latina conocemos regímenes en que los dictadores han muerto de viejos en su cama, ¿no? Como el general Gómez. Mira que yo lo apagué. Sí, decía que hay dictadores que mueren de viejos, ¿no? Eso no me quita las ilusiones, ¿no? No me quita las esperanzas, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Mira Cuba, un régimen que dura desde 1959, llegamos al siglo XXI. El país está en ruinas, totalmente deteriorado,
ya ni la cartilla de racionamiento funciona y sin embargo los resortes del poder político ahí están. Esa es la triste realidad, ¿no? En México, hablábamos al principio del PRI, ¿no? El PRI es un modelo político y Morena es un PRI distinto, pero es el PRI. ¿Sí? Y el PAN cuando gobernó era el PRI. Es decir, porque es el mismo sistema piramidal, ¿no? En la cúspide de la pirámide están Moctezuma y Hernán Cortés. Claro, sí, sí. El PRI es definitivamente, el Morena es definitivamente el PRI de los años 70 con el populismo. Los mismos, exactamente los mismos mecanismos que se vuelven a reproducir. Totalmente. ¿No? Sí, con un discurso más simplificado, ¿no? Para que sea más masivo, pero sí. Sí, en El Salvador, otra vez, es decir, más allá de lo que son las distancias o diferencias ideológicas, lo que se vuelve en América Latina es al viejo modelo del hombre fuerte, del dictador, de esa sombra que nos persigue del siglo XIX, que es el individuo el que en el vacío de las instituciones llena el molde de la institucionalidad con su propia persona y eso viene a ser la institucionalidad. Y eso está volviendo a suceder. Es decir, el caudillo iluminado o el simple hombre fuerte que dice que el país no se arregla sin una voluntad única y entonces por lo tanto yo invado los otros poderes y me hago con todo el poder en la mano. Por eso no necesitas tener 60 años, 70 años, ser un dictador decrépito. Puedes ser un joven como Bukele y manejar el mismo esquema de pensamiento. Hay una transformación de ese populismo, ¿no? En América, bueno, en el continente americano y si podemos dar un pequeño salto a un comentario que hacías antes de que saliéramos cuando estábamos esperando que llegasen todas y todos, sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos y cómo esto va a llegar como una bola de nieve, está llegando ya, pero a través de México y sobre todo Centroamérica. Digamos que más allá de las políticas migratorias, que es todo un tema, todo este tema de llamar a un presidente actual, a Biden, y que no pueda expresarse, ¿no? Lo que estábamos contando hace un momento, ¿no? Que de repente pensamos el trumpismo va a volver sí o sí, porque Biden no entiende ni quién es ni lo que hace, ¿no? Un poco. Bueno, pero yo creo que ese es un escenario por el cual hay que prepararse y me parece que mucho cambiaría, no solo en América Latina, en el mundo, ¿no? Con la llegada de un régimen como el de Trump. Aquí mismo la guerra de Ucrania pasaría a ser absolutamente otra cosa. Hoy hay una entrevista en el diario El País de Putin donde habla con mucho regocijo de la posibilidad del regreso de Trump. Porque dice que Trump es un amigo de la Unión de Rusia, pues, la Unión Soviética, va a decir, de Rusia, ¿no? ¿El trumpismo qué implicaciones tendría con América Central en este momento, con lo que está sucediendo en nuestros países? Pues no lo sé, la política de Trump la vez pasada su administración pasada fue bastante errática, es decir, muy dura contra las migraciones. La política de Biden ha sido dura contra las migraciones también, pero a mí me parece que el problema de las migraciones no se va a resolver levantando muros. El problema de las migraciones va a seguir creciendo, porque eso depende de las crisis económicas y sociales en América Latina y en el mundo, ¿no? Ahora Nicaragua es el puente de migrantes, no solo latinoamericanos, sino de etíopes, gente que viene del África y va hacia los Estados Unidos, pero son centenares de miles de personas las que pasan por Nicaragua.
¿Tienes un nuevo libro en mente? Bueno, acabo de publicar uno. Ya sé, ya lo sé. Sí. Es una pregunta que a mí me cae muy mal cuando estoy presentando un libro. Yo sé que lo acabas de presentar ahora, recientemente, en El Caballo Dorado. Y ya hay algo gestándose dentro de ti. Y es una pregunta que necesito hacerte. ¿Y tiene que ver con la política? Este libro. El próximo. No, ese libro es un ejercicio imaginativo, absolutamente, donde trato de desmontar todos los géneros literarios, desde los cuentos de hadas a la novela policíaca, a la novela de aventura, de viajes, y es la historia del viaje de una princesa de los Cárpatos en tiempo del Imperio Austrohúngaro, que no conoce a otro príncipe sino a un peluquero con el cual se fuga, y la aventura de ellos es, la aventura de esta mujer es llevar el carrusel que el barbero cree haber inventado hasta Nicaragua, ¿no? Que es donde la novela termina a comienzos del siglo XX. Así es. Bueno, pues creo que hemos terminado nuestra conversación. Sergio, muchísimas gracias. A ti, Lidia, muchas gracias. Otro día vamos a hablar del amor, que se me quedó esa pregunta. Gracias, muchas gracias. Gracias.